Un saludo a toda la gente linda de Tacna, les saluda el psicólogo Jan Coronel y nos encontramos, como siempre, aquí en la Academia de Ciencias con este nuevo podcast. El podcast se llama Vocación Tacna y estamos en el episodio número 2 y el día de hoy un invitado especial. Gran amigo mío, por cierto, Alex Valenzuela, está aquí presente, ¿no? Alex Valenzuela, escritor, poeta, docente de psicología, psicólogo, sobre todo afincado en la rama de forense. Y sobre todo también, ¿no? Por su trayectoria ha sido el decano del Colegio de Psicólogos de Tacna. Ahora, ¿cómo le dicen? Paz decano. Paz decano, ¿no? Paz decano. Antes decían ex decano, ahora dicen paz decano. Creo que paz decano suena más... Suena mucho elegante, mejor, ¿no? porque el tema del el prefijo ex ya está asociado al ex novio, es enamorado, como algo que se algo que ya no desecha. sirve ya. Claro. Exacto. Ya se desecha, ya tiene un estatus Sí. como que muy, ¿no? Disminuido. Así que con él vamos a hablar sobre la vocación. En este caso, ¿no? Atentos a los futuros psicólogos, papitos, mamitas de hijos o estudiantes que quieren postular a la carrera de psicología, pues vamos a conocer un poquito más, ¿no? Alex, ¿el psicólogo debe tener vocación? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Claro, el tema de vocación es bastante complejo, bastante amplio, porque lamentablemente pensamos que la vocación solamente se debe trabajar en quinto año de secundaria o cuando el estudiante acabó la secundaria, ¿no? Cuando el tema vocacional debe enfatizarse desde la primaria incluso, ¿no? Y obviamente con mayor énfasis, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de la secundaria para que el estudiante cuando acabe el proceso formativo del colegio no se encuentre con ese vacío y bueno, no sepa qué escoger y a última hora recién esté pensando qué carrera postular, ya sea universitaria o técnica, ¿no? Claro, por ejemplo, yo siempre he considerado que la vocación es algo que se estimula, ¿no? Desde incluso, ¿no? Así como hay estimulación temprana, ¿no? Desde la gestación. Creo que claramente los indicios de una vocación se puede dar en la primera edad, ¿no? En la pequeña infancia. Ya el niño ya por imitación quiere ya de repente hacer algunos juegos, ¿no? A veces se puede descubrir el talento mediante algunos test, por ejemplo, de habilidades educativas o de inteligencias múltiples, de inteligencia emocional, ¿no? Que de alguna manera nos podría dar luces qué tipo de inteligencia tiene el niño o habilidades, ¿no? De repente tiene una inteligencia verbal, ¿no? Entonces ya podríamos ir apuntando a carreras de letras, ¿no? O una inteligencia lógico-matemática, entonces ya hablaríamos de ingeniería, ¿no? Pero en ese sentido, mi estimado, no sé si podemos hablar de indicadores vocacionales de chicos que más o menos sienten el llamado. ¿Cómo saber que más o menos están llamados a ser psicólogos? Por ahí, ¿no? Le gusta escuchar, le gusta saber de problemas humanos. ¿Tú cómo lo ves así? Claro, la vocación del psicólogo tiene que ser una vocación social, una vocación humana, una vocación en la cual la persona quiere ayudar al prójimo, pero también hay que recordar que dentro de la psicología tenemos muchas áreas, ¿no? Hay el área educativa, el área clínica, el área social, el área forense, el área militar, el área policial, el área penitenciaria, psico-oncología, trabajar con pacientes con cáncer, pero todas estas áreas de la psicología comparten algo en común: el interés por ayudar a las personas, el interés humanista, por creer en el cambio de las personas y sobre todo ese dar don de sí, ¿no? Es decir, considerar que el ser humano puede desarrollar sus máximas potencialidades e implica también tener una alta inteligencia emocional, una alta introspección que nos permita conocer nuestras propias debilidades, nuestras propias falencias y trabajar en ellas para que no se genere un conflicto con el paciente, ¿no? Imaginemos un psicólogo que tenga mucho odio, mucho rencor y trabaja justamente con pacientes, ¿no? Entonces no podría solucionar un conflicto cuando él mismo lo tiene. Entonces parte de la formación del psicólogo es que uno vaya puliendo aquellas características negativas que uno pueda tener. Obviamente nadie es perfecto, pero nuestras imperfecciones hay que trabajar en ellas para que eso no interfiera con nuestro perfil profesional y podamos tener un adecuado desempeño laboral, ¿no? En mi caso te cuento, ¿no? A manera de anécdota, ¿no? Yo no sabía que estaba, ¿no? Entre comillas, ¿no? Predestinado a convertirme en psicólogo, pero a cierta edad más o menos uno ve ciertos antecedentes, por ejemplo, comentarios de los profesores, comentarios de los amigos. Yo recuerdo claramente, ¿no? Y lo tengo clarísimo, que mi profesora me decía: hijo, tú sabes escuchar, me decía, ¿no? Y mis amigos me dicen igual también, ¿no? Oye, tú me escuchas bien, ¿no?
Y te hablo pues de 10 años, te hablo pues 15 años, ¿no? Y a la larga, ¿no? Actualmente yo digo, pues ahí de repente había un indicador, ¿no? Porque tú sabes que el psicólogo es alguien que no finge la escucha activa, sino literalmente tiene esa capacidad, esa competencia, ¿no? Entonces, ¿tú estás seguro que también de repente en la adolescencia hay algunos indicadores que nos pueden llevar a decir que está predestinado para ser psicólogo? Claro, podemos hablar pues, de que hay un interés humanista, un interés social, capacidad de escucha, una capacidad reflexiva, ¿no? El querer ayudar al prójimo. Le interesa el comportamiento humano, ¿no? Analizar el comportamiento humano, siempre el tema de los test vocacionales o los test de personalidad, por ejemplo, cuando estudiaba en el colegio, siempre me llamaba la atención el tema de los test, ¿no? Cómo a partir de un conjunto de preguntas podían determinar algo, ¿no? Eso me despertaba mucha curiosidad, ¿no? Hablando de eso, ¿no? A ver, en confesiones. ¿Tú recibiste orientación vocacional en el colegio? ¿Había, no había? Sí, recibí en cuarto y quinto de secundaria. Mira, ¿no? ¿si nos puedes contar dónde fue? Claro, yo estudié en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, en Arequipa, y acudían estudiantes de psicología, ¿no? Que hacían sus prácticas, y parte de eso era aplicar los test vocacionales. Y recuerdo que siempre en los test me salía profesor, filósofo y psicólogo. ¿Te salió esas tres? Sí, siempre me salía. Netamente humanidades. Sí, siempre me salía, ¿no? Y siempre los compañeros me decían, no, tú postula otra carrera, postula ingeniería, ¿no? Si tú eres chancote, ¿no? Pero no es mi vocación, ¿no? No va por ahí. Mira, hablando un poquito, vamos a decir, ese estereotipo, ¿no? Los chancones, Matemáticas. sí o sí deben ir para ingenierías, medicinas, solamente por el mero hecho de ser chancones, ¿no? Pero no, tú puedes ser muy chancón, muy aplicado, pero si por ahí no está tu camino, pues, hasta puedes ser un artista, así que si es muy chancón, un artista, un arquitecto, carreras que de repente no está asociado mucho al chancón, ¿no? Se cree que solamente el chancón es médico, abogado o ingeniero, que son las tres carreras más rentables, digamos. Y eso está enquistado en la mente de muchos padres de familia, ¿no? Que tienen la idea que su hijo estudie abogado para que defienda a la familia, de repente tienen terrenos que estén en litigio, quieren que su hijo sea abogado para que en un futuro lo defienda, o que sea un médico para que cuide la salud de los padres cuando estén ancianos, o por el estatus aparente que puede tener la carrera de medicina, o que sea ingeniero, pero no cualquier ingeniería, sino ingeniería civil, ¿no? Y cuando uno dice voy a estudiar humanidades o psicología, como que los papás lo ven con cierto desazón, ¿no? Con un sinsabor, como psicología. ¿Por qué crees que los papás se sorprenden maliciosamente de que van a ser psicólogos sus hijos? Claro, porque justamente es muy fuerte el estereotipo, el cliché de médico, de abogado o ingeniero civil, ¿no? O se piensa que si vas a ser psicólogo te vas a morir de hambre, no vas a tener dinero, y a veces los papás piensan más en la economía o una carrera que sea rentable, pero en la realidad pues una persona va a tener éxito económico en la medida que tenga éxito en lo que hace, ¿no? O sea, puedo estudiar medicina, pero si no soy buen médico o no lo estoy haciendo por vocación, lo voy a ejercer de mala gana, ¿no? Y no voy a tener una retribución económica acorde. Pero si soy psicólogo y luego con vocación estoy convencido, me enfrento al mundo y creo en lo que estoy haciendo, entonces eso también va a ir a la par con una economía que sea bastante... Te cuento una anécdota. Rentable, ¿no? Una anécdota te cuento. Más o menos en los 90s, yo era un mocoso, ¿no? Un jovencito, pero yo escuchaba un cliché. Los cómicos ambulantes se burlaban de eso. Hay canciones sobre eso, ¿no? Estar en la universidad es una cosa de locos, por ejemplo. Está muy, muy fuerte, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que estaba de moda que todos los adultos que escuchaban sus conversaciones decían, no estudies una carrera universitaria, no hay chamba, vas a terminar pateando latas o vas a ser taxista. Y escuchaba eso. Pero ya cuando uno es crecido, leído, profesional, yo siempre me expliqué eso por un tema vocacional. Claro. Porque cuando alguien estudia una carrera solamente por el ingreso y no ver si es que realmente lo llena, lo autorrealiza, no le pone empeño en buscar trabajo. Sacar tu título no quiere decir que inmediatamente te van a ayudar a los trabajos. Tienes que caminar, tocar puertas y hasta lograr, ¿no? Claro. Eso le llaman insertarse en el mercado laboral, que es un gran desafío, ¿eh? Para los papitos que nos están viendo, es un gran desafío insertar a los recién egresados. Y es por eso que yo creo que mucha gente no encontraba chamba, o se dedicaba a taxear u otros oficios,
porque realmente no era su vocación. Cuando es tu vocación es como un enamoramiento. Claro. Estás detrás de la carrera del trabajo. Cuando no es así, lo dejas tirado. Claro, si es tu vocación, vas a estar detrás de las plazas laborales, Exacto. vas a tomarte el tiempo para hacer un currículum que sea competitivo, Ujú. pero también hay un tema, ¿no? Que uno acaba la universidad y, como bien decías, algunos padres pueden tener la idea ingenua de que mi hijo ya acabó la universidad, tiene su cartón y ya, que trabaje y aporte a la casa, ¿no? Ujú. Pero, como dices, ¿no? El mercado laboral, la calle está dura y uno tiene que forjarse un camino de manera progresiva y se requiere el apoyo de los padres aún, ¿no? Sí. Después de tener el título profesional para poder insertarse en ese mercado laboral. Ujú. Y también lo que puede hacer que este tránsito de insertarse al mercado laboral se vea más difícil es, por ejemplo, si uno tiene carga familiar también, ¿no? O sea, Ujú. acabo la universidad y de repente de inmediato tengo mi hijo o formo familia, y eso puede hacer que el camino sea un poco más complicado porque tengo que sustentar el hogar o la manutención del niño, y uno prioriza la manutención y deja de lado el proyecto de la tesis, ¿no? Ujú. Lo cual es triste, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes acaban la universidad, han pagado 5 años o 6 años una carrera universitaria, una universidad particular, y no sacan el título, ¿no? Es como que el proceso quedó totalmente incompleto, ¿no? Ujú. Entonces, aunado a la orientación vocacional, tiene que ir el proyecto de vida, ¿no? Ujú. Que tantas veces se habla, ¿no? A tal edad inicio la universidad, a tal edad debo acabar, a tal edad debo tener mi primer trabajo, a tal edad debo conseguir no sé, una casa, ¿no? O un nombramiento, ¿no? Luego formar un hogar, ¿no? Pero, bueno, hay muchas circunstancias en la vida emocionales, ¿no? Que llevan a que uno opte por formar un hogar primero y no culmine todo este proceso. Claro, tienes mucha razón ahí. Un tema pendiente que está por hablar, estimados padres de familia sobre todo, ¿no? Porque ellos tienen el rol importante de guiarlos a ese camino, es el proyecto de vida, que en la Academia de Ciencias lo estamos trabajando, ¿no? Tuvimos una charla el día martes donde hablamos un poquito sobre eso. Y obviamente, ¿no? Qué importante es cuando hay una hoja de ruta, todo está planificado. Y cualquier cosa, por ejemplo, no sé, tener hijos, pareja, matrimonio, ya está calculado, digamos, ¿no? Y tienes razón cuando dices que eso puede obstaculizar al momento de terminar, ¿no? De titularse y buscar plazas, peor si hay una carga familiar. Tienes mucha razón. Claro. Pero en ese sentido, volviendo al tema de la psicología, ¿no? En ese sentido, vamos a decirlo así. ¿Por qué razones más de repente los papás se sorprenderán de que alguien tenga la vocación de psicología? En mi caso, por ejemplo, mi madre y mi padre no tenían no estaban tan contaminados por esa percepción, ¿no? Más confiaban en que, hijo, tú elige lo que te hace feliz y ya tú verás, pues si es lo que te hace feliz, se supone que tú encontrarás la manera de realizarse. Y dicho y hecho, yo sí creo que que acá los chicos en la academia, Alexander, te cuento que muchas veces me dicen, profe, esta carrera creo que no es muy rentable, no ganan bien. Yo les he dicho, pero si esperas que el trabajo venga solamente del Estado, no hay trabajo. Pero también tú tienes que emprender, buscar plazas, generar el trabajo incluso. Siempre va a haber, pero para el que sabe hacerla, por así decirlo, ¿no? No, falta tener mayores conocimientos de cómo hacer un emprendimiento, cómo crear una empresa, cómo ir a registros públicos, si va a ser una sociedad anónima cerrada, una EIRL, no sé, ¿no? Cualquier denominación que uno pueda tener al querer formar una empresa y que su profesión se convierta en una empresa, ¿no? Porque, claro, el camino de buscar trabajo en el Estado, claro, suele ser más complicado. Siempre aspiramos a un nombramiento, pero a estas alturas, como va la sociedad, ya tenemos varios profesionales y se requiere tener mayor emprendimiento. Y volviendo al tema de la psicología también puede convertirse en una empresa, ¿no? Claro, la psicología obviamente es una ciencia que busca el bienestar social, busca ayudar al prójimo, ¿no? Pero eso también lo puedo convertir en una empresa, por ejemplo, en un centro psicológico, ¿no? En un centro de capacitación, o incluso podría apuntar a un público objetivo, ¿no? De repente poblaciones vulnerables, niños que tengan alguna condición específica, terapia de pareja, ¿no? Eso también puede hacer que el psicólogo tenga un mayor posicionamiento, porque al diversificar el mercado se vuelve un especialista y obviamente tiene un público objetivo al cual va a poder brindar sus servicios. Pero esto tiene que ir de la mano con las capacitaciones, segundas especialidades, maestría, doctorado. Es decir, el ser profesional no acaba pues con el cartón, ¿no? Sino que tengo que tener mayor especialización, mayores competencias
para poder insertarme en un mercado laboral y obviamente hacer un buen trabajo, ¿no? ¿No consideras tú, Alex, que la psicología es una carrera que tiene mucha proyección y que todavía en el Perú está en pañales, ¿no? La gran mayoría, bueno, el trabajo en el psicólogo por parte del Estado generalmente viene pues por el MINSA, ¿no? Que requiere muchos psicólogos en centros de salud, por el MINEDU, psicólogos en colegios estatales, y por el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, el de la mujer también, ¿no? Claro, Con el proyecto ¿no? Aurora. Por ahí viene generalmente, Sí, pero la son, psicología es más, como tú has dicho, ¿no? En psicología forense, o algo que de repente, y yo, bueno, tomo la palabra en ese sentido, es la psicología vocacional, ¿no? Por ejemplo, acá estamos creando un gran espacio laboral para la psicología en una academia preuniversitaria, donde debería haber, pero lastimosamente, bueno, antes de que yo llegara aquí no había. Claro. Y habiendo muchas academias aquí en Tacna, tampoco las hay. Es una edad crucial en la cual los chicos deben pasar el colegio y la universidad conociendo su proyecto vocacional y proyecto de vida también, ¿no crees? Claro, generalmente el tema de academias se ha visto como algo netamente instructivo, ¿no? Adquirir conocimientos para que puedas rendir un examen y finalmente apruebes e ingreses. Pero el mayor éxito de una academia justamente tiene que estar en tener ingresantes, pero que los ingresantes acaben y que puedan tener un pool de egresados que dijeron estudiaron en esta academia, culminaron el proceso. Porque muchas veces se dice, ¿no? Ingresar a la universidad es fácil, ¿no? Lo difícil es salir, ¿no? O sea, muchas veces entramos a la universidad y me desanimo el primer año, tengo un traspiés o lo veo como algo muy complejo y me voy a esta carrera y estoy de tumbo en tumbo, ¿no? Postulando una carrera y otra carrera y en ese proceso pues, hay un gasto económico, pérdida de tiempo, los padres también se desmoralizan, se genera un conflicto en el hogar, hasta cuándo te voy a apoyar, estás cambiando cada rato de carrera, cuando se puede solucionar justamente en ese contexto, ¿no? Claro, se puede solucionar con una orientación vocacional y un proyecto de vida en el cual se determine exactamente para qué la persona es buena, ¿no? Y de repente no es por una carrera universitaria, de repente es una carrera técnica, ¿no? Claro. Y a veces lo vemos como de segunda clase, lamentablemente, ¿no? Carrera técnica lo vemos como algo menor, menos rango, de universidad más estatus, pero eso es algo falso, ¿no? Que solamente sucede en nuestro país, ¿no? En otros países no tenemos esa diferencia, ¿no? Pero bueno, creo que hay ese cliché, ¿no? A otros les gusta siempre estar con su terno, ¿no? El terno como que es algo académico, o estar con su mandil, como que soy de un sector de salud, ¿no? Pero la vocación tiene que ir más allá pues, de los estereotipos externos, sino estar insertado, ¿no? En las competencias, en las capacidades que se requieren justamente en cada una de esas profesiones. Volviendo a tu caso, Alex, me contabas, ¿no? Que en su momento en el colegio recibiste un test vocacional, una orientación, te decantaste, bueno, tenías 3 opciones, ¿ya? Educación, filosofía y psicología. ¿Cómo así decidiste elegir psicología? ¿Qué pasó, por ejemplo? Claro, ahí vi lo más racional, ¿no? O sea, ya tenía la orientación vocacional y también pensé, filosofía, no hay mucho campo laboral, también lo vi, ¿no? No es más idealista quizás, aunque quizás si uno es bueno podría quizás posicionarse, ¿no? Pero era algo que me sentí un tanto incompleto, ¿no? En cambio, psicología veía que era más amplio porque podía también ejercer docencia, ¿no? En algún lado, ¿no? En alguna universidad, por ejemplo, ¿no? O en academias, que también yo trabajaba en academias. Y lo vi que era mucho más completo, ¿no? Aunado que siempre me interesaba el tema de los test psicológicos, conocer la personalidad, conocer el inconsciente, ¿no? Una visión más psicoanalítica creo que uno tiene en esa época, ¿no? Era lo que primaba en esa época, ¿no? Claro, o sea, ver el tema de interpretación de sueños, Mi fallidos. primer acceso a la psicología fue por una revista que hablaba de Sigmund Freud, por ejemplo. Yo me enteré de psicología por Sigmund Freud. Claro, y la mayoría no necesariamente fue claro. por Watson, ¿no? Skinner, ¿no? Claro, o sea, Bandura, ¿no? Freud. La mayoría entra con eso, ¿no? Esa idea. Y está hasta popularizado en las películas, ¿no? Desde un psicólogo, su paciente que está en un diván y está haciendo una sesión, ¿no? Entonces, con la mano en la cabeza. Claro, una hipnosis, ¿no? Que duerme, ¿no? Entonces es esa parte tanto entre esotérica y científica, como que uno tiene esa idea, ¿no? Pero bueno, ya... Psicología, entonces. Claro, ya vemos que la psicología no es tanto así, ¿no? Es mucho más académica, más técnica, más científica, más metódica, y requiere justamente mayor lectura, ¿no? Y no lectura chamánica, ¿no? Como podamos pensar, ¿no? Que alguna vez, cuando recién empecé a ejercer psicología, y acabando la universidad, una señora me dijo, ¿usted es psicólogo? Sí, a ver, dígame qué pienso, ¿no?
Y le dije, pero señor, No ¿cómo? soy telépata. Claro, ¿cómo voy a saber qué está pensando? Le digo, ¿no? Me dice, entonces no eres buen psicólogo. O sea, hay esa idea un tanto ingenua, ¿no? Quizás en algunas personas de pensar, claro, que el psicólogo es una especie de telépata, ¿no? Que va a tener poderes extrasensoriales, ¿no? Hubo una época oscurantista que se pensaba eso. Sin embargo, elegiste una carrera que creo yo que es muy práctica, porque mira, estoy desarrollando la idea, porque yo cuando oriento a los jovencitos aquí en la academia, siempre les digo, ¿no? Ustedes si quieren ser profesionales, ¿qué es un profesional? Es un experto en resolver problemas. En un área, ¿no? Claro. En un problemas que la sociedad va a tener ahora y siempre probablemente. Y bajo esa premisa yo les digo, elijan la carrera que te vuelva un experto resolviendo ese problema, porque siempre va a haber trabajo en esa área, por ejemplo, ¿no? En cambio, tú me dices filosofía, ¿no? La filosofía, bueno, así a grosso modo lo digo yo, no resuelve directamente un problema de la sociedad, creo yo, no apunta a un... Claro, he visto filósofos que han estado trabajando en la parte ideológica de un partido político, por ejemplo, ¿no? El ideario de un partido político, trabajando en ONGs, trabajando en proyectos sociales de alguna manera, pero todavía en el Perú sigue siendo un campo bastante difuso, ¿no? Bueno, y en docencia, ¿no? Pero bueno, quizás habría que Hablando un poco, filósofo, ¿no? Para hablando de eso, mira, hace unos años conocí a una amiga francesa que es filósofa, estudió en la Sorbona, y ella me comentaba, pues, Jan, ¿no? Existe consejería filosófica, por ejemplo, en Europa, ¿ah? Muy aparte de la psicología. Sí, he escuchado eso, ¿no? Y Sí. incluso hubo un tiempo en que me comentaba que esa filósofa tenía una chamba para analizar datos de las redes sociales. Su chamba era analizar el comportamiento desde la filosofía en el uso de los datos, porque incluso hay ética del manejo de la información, y la ética Claro, pues se habla es parte de la filosofía, Se ¿no? habla de crisis filosóficas también, ¿no? Uno tiene una crisis psicológica, una crisis filosófica, psicológica y también una crisis espiritual incluso, ¿no? Y creo que, claro, en otros países sí lo tienen mucho más diversificado, ¿no? Que al final son crisis cognitivas para mí, ¿no? Al final. Podría englobarse quizás. ¿No? Son matices. Son matices, o cada uno explicará dentro de su modelo, dentro de su formación, determinada problemática, ¿no? Volviendo a tu caso, Alex, ¿y cómo? ¿Cómo más o menos, o sea, qué hiciste para decidirte por psicología? O sea, te sentaste a conversar con tu almohada, perdóname el sarcasmo, ¿no? O de repente hiciste un cuadro comparativo, le preguntaste a tu papá, algún familiar, exactamente qué acción hiciste para que también los chicos, ¿no? Que tienen 2, 3 opciones, se decidan. En esa época, cuando yo acabé el colegio, se pretendía instaurar el bachillerato en el Estado peruano, ¿no? Teníamos un curso incluso que se llamaba orientación vocacional, que se llegó a impartir. ¿En el colegio? En el colegio. ¡Hola! Claro, hubo una reforma, ¿no? Que por el año 98, 99, que se pretendía que la secundaria sea de primero a cuarto y quinto y sexto se vuelva como la preparatoria de otros países, ¿no? Pero eso no prosperó. El quinto de secundaria fue como el primer año de preparatoria y fue un experimento y llevábamos unos cursos medio peculiares. Y ahí me acuerdo que insertaron ese curso de preferencias vocacionales, era como un curso. Un proyecto que me parece interesante, ¿eh? Sí. Qué ahí, raro que no haya prosperado. Y ahí insertaron varios test, incluso se hablaba de las carreras, ¿no? Qué cosas hacía cada profesión. Íbamos también a ferias vocacionales, ¿no? Y que más o menos por ese lado, en esas ¿Todo ferias eso ayudó? vocacionales, claro, fue ayudando, ¿no? Que uno vaya escogiendo esa carrera, ¿no? Y luego viene la segunda etapa, ¿no? O sea, enfrentarse a la familia. Y creo que todo joven pasa por eso, ¿no? Enfrentarse entre comillas en el sentido de tener que decir, papá, quiero estudiar esto, papá, sí soy. Claro, y... Sí soy psicólogo. Y como que lo ven extraño, pero ¿por qué? Y lo ven peculiar, en tu familia no hay ningún psicólogo, entonces lo ven como algo muy extraño. ¿Conocían ya que era la psicología en tu familia? Lo conocía, pero por, digamos, una psicología orientativa, ¿no? Digamos, en los colegios cuando dan su escuela de padres te dan un folleto, ¿no? Sí. Que es la autoestima, ¿no? Por eso ya conocía. Ese tipo de cositas como que, pero más allá algo técnico, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Dónde hay campo de acción? Como que no era muy entendido, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente acabé la carrera y, bueno, vieron que sí pude ejercer, ¿no? Lo cual en su momento era pues, algo sorprendente, quizás para inaudito. Familia, ¿no? Claro, como ¿qué es esto? Claro, y ese es algo de lo cual tampoco se habla mucho, o sea, la lucha que tiene todo joven
todo joven que acaba el colegio con sus padres, para poder enfrentarse y decir, papá, quiero estudiar eso, ¿no? Cuando los papás pueden tener otra expectativa, ¿no? Y es un conflicto muy, muy severo, ¿no? Porque, Créeme que me pasa. Aquí, felizmente, los papás están cambiando. claro, porque Pero en el pasado, ¿te acuerdas que era así como te elegían con quién Claro. te casas? Es que estudias. Claro, incluso el padre de familia podría venir y decirle al psicólogo, Ujú. usted es psicólogo, ¿por qué lo orienta a mi hijo que estudie eso? Yo quiero que sea médico, ¿por qué lo orienta a otra cosa? Entonces ahí puedes generar un conflicto, ¿no? Pero ya son raros los casos que veo, ya felizmente, ¿no? Claro, Me has hecho claro, pensar. ya Son la sociedad rarísimos ya. La sociedad va cambiando, ¿no? Pero todavía hay algo de eso, ¿no? En mi caso te cuento, Alex, ya que estamos ahí confesando anécdotas, ¿cómo fue mi proceso? ¿No? Igual, yo quería estudiar filosofía, coincidimos. Ahí está. Iba ¿Ya? la filosofía. Que obviamente Hegel, ¿no? Por ejemplo, las lecturas del adolescente, Nietzsche, Kierkegaard, por ejemplo. Dices, quiero ser como mis cracks. Claro, sí, sí. Pero también, como leía psicología, quería estudiar, quería ser como Sigmund Freud, ¿no? Pero la cosa es que estaba entre filosofía, psicología y antropología. Pero igual tenía dudas. Lo que yo hice fue, toda universidad, y anoten por favor la fija, toda universidad tiene, ¿no? Bueno, una separata, digamos, ¿no? Una separatita donde dice carrera de Derecho y sale los años y los cursos. Claro. Nadie me dijo, pero intuitivamente yo me dejé llevar por el plan de estudios, la malla curricular, o sea, los cursos que vamos a llevar los 5 o 6 años, ¿no? Revisé ingenierías, definitivamente descartado. Biomédicas, también descartado, ¿no? Y obviamente quedaban pues carreras de sociales. Derecho me pareció súper atractivo. La verdad que sí, por los cursos, historia del derecho, filosofía, ¿no? Psicología del poder, ¿no? Y cuando agarré psicología, pues vi también muchos cursos que me interesaron, antropología, pim, pam, pam. Entonces, eran las dos. No me la pensé más, agarré Y psicología. eso es bueno, a ver los sílabos. Yo recuerdo que en algún momento también pensé en biología, dije, ¿no? Biología y vi que llevan entomología, ¿no? Insectos, eso dije, entomología Exacto. 1 y 2, no, descartado. Ahí Eso fue sí, fue algo que ya y es una no práctica, prosperó. es una práctica que yo siento que los estudiantes y los papás ya no hacen, no hacen. Ahora Deberían. hay mejores medios para acceder a esa información, ¿no? No, está en internet colgado, toda universidad tiene eso. Entras en internet o una IA y puedes poner, ¿no? El plan de estudios, incluso puedes comparar con otras ciudades, otros países, diversas universidades, ¿no? Pero hablemos del año 99, 98, el internet pues era muy tenue, ¿no? 5 soles pagabas la hora de internet, un café internet y era lento y no había mucha información. Más que todo encontrabas en las ferias vocacionales mucho de eso. Claro, ahí ¿no? sí. Incluso recuerdo que en primer año de psicología yo me apliqué un test. Nos estaban vendiendo test vocacionales, varios test estaban vendiendo en la facultad. Ya, Y me compré un test, ¿no? Yo mismo me autoapliqué el test, ¿no? ya. Pero era un test pues no estandarizado en nuestro medio y me salía que debía ser torero. No, ¿es en serio? Sí, salía torero. Pero ¿qué clase de test considera a la tauromaquia como profesión? Sí, es que era pues, un test que no era para acorde a nuestro medio. Y creo que ese también es otro problema, ¿no? Que de repente hay test pues desfasados, ¿no? Claro, Torero. sí, no son acorde a la época actual, ¿no? Si a otros compañeros les salía pues cosas estrafalarias, ¿no? Salía bailarín, ¿no? Le salía, ¿no? Bailarín, otro que le salía cantante, ¿no? Militar le salió un compañero y era bajito, era militar. Entonces, también tiene que haber un test vocacional que sea acorde, ¿no? A un contexto peruano, ¿no? Un contexto tagneño, ¿no? Que nos permita arrojar pues resultados que sean pues válidos, porque lo contrario pues salen cosas que no. Claro, felizmente hoy en día con toda la tecnología ya los test están incluso el software ya está sistematizado en Excel, por Está ejemplo, más pulido, ¿no? Y hay más, y hay mucho más, ¿no? Está más pulido. Ahora también se convierte en moda, ¿sabes? Porque yo cuando he aplicado test vocacionales, ¿no? Te hablo año 2008, 2009, ¿no? Había muchos realities de moda y muchos estudiantes querían ser cantante, bailarín, ¿no? Y correspondía a eso, ¿no? De lo que uno miraba en la pantalla grande, ¿no? La pantalla chica en la tele, ¿no? No sé si ahora, por ejemplo, si aplicamos un test de orientación vocacional, se da por youtuber, tiktoker, ¿no? Como una profesión. Si es que se actualiza, ¿no? Si es que se actualiza y de repente podría sacar eso, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Debería? Me parece que no, porque, o sea, deberías tener una profesión y a partir de la profesión convertirte en youtuber y tiktoker. O sea, soy un youtuber, pero soy psicólogo y soy youtuber y hablo de psicología, ¿no?
soy abogado y soy youtuber porque hablo de derecho, entonces como que ser youtuber sea un complemento de la profesión que tienes. Claro, es un Porque oficio. claro, es como que es una extensión de la profesión que ya has logrado. Sí, Porque sí, también sí. puede haber youtubers que dan contenido hueco y bueno, también hay un público para ello, ¿no? Que puede haber chistes. Pero es que fácil, eso ya está en ciencias de la comunicación. Es que eso ya está ahí, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, más bien la profesión Comunicador que uno social. tiene, claro, la profesión que uno tiene, llevarlo a una plataforma digital y creo que ahí puedes tener mayor alcance y dar un conocimiento que sea mucho más, más técnico y no seas un opinólogo, ¿no? Que no tiene ningún título. Puede ser opiniones buenas, pero no tienes un título que respalde o valide esas opiniones. Correcto. Vas a ser sometido muchas veces a crítica, ¿no? Por más que lo que diga sea verdad o esté bien dicho, ¿no? Pero un cartón puede respaldar con mayor certeza lo que estás diciendo. Están saliendo leyes para eso incluso, ¿no? Ya no cualquiera puede hablar de salud mental, de nutrición, debe ser en colegiado, China, ¿no? es muy, Sí. muy claro. En otros países sí acá se Yo intentó estoy, en algún momento. yo estoy de ¿no? acuerdo Pero con eso de ahí. acá se intentó, pero como que no estuvo bien formulado el proyecto y hablaron de que estás restringiendo libertad de expresión. Es que con tanta falsa información, pucha, yo digo, yo mismo hago un TikTok, ¿no? Según tal artículo de tales autores dice esto, y no está comprobado, y no estoy acreditado, ¿no? Debería mejorarse eso. Sí, claro. Incluso ya había investigaciones, ¿no? Que el 80% de información de Internet es falsa. También ese es otro punto, ¿no? Por eso cuando busquemos información hay que buscar de páginas acreditadas, ¿no? No de un blog, ¿no? El famoso Rincón del Vago, monografías.com. Esas páginas. Ahora las tareas con puro chat GPT o Sí. Gemini, ¿no? Todo, claro, hay un montón, ya se ha hay diversificado varias, bastante. Sí, entonces eso tampoco es información. O sea, hay que usar la información, pero teniendo un conocimiento previo, ¿no? Alex, ¿qué te parece si le contamos a la gente, ¿no? Ya que hoy día nos ha visitado el psicólogo, vamos a hablar un poquito más de la profesión, otros días vendrá pues otros profesionales. En Tacna les contamos que pues se abrió la carrera de psicología en la Universidad Jorge Basadre Groman hace poquito nomás, el año pasado o antepasado. Y bueno, yo creo que eso permite el acceso a la carrera a personas que de repente no pueden pagarse una universidad privada. Para ello ya tienen la Universidad Privada de Tacna y ahora recientemente, ¿no? La UTP, la Universidad Tecnológica de Perú. ¿Qué te parece, mi estimado, que ya en Tacna hayan 3 universidades que al año van a sacar muchos egresados de la carrera? Bueno, que ya la carrera generó bastante expectativa en la población y por eso justamente hay ese pool de posibilidades para poder estudiar, ¿no? No obstante, eso va a requerir pues, que el profesional cada vez sea más competitivo y tenga mejor formación para poder insertarse en un mundo laboral, ¿no? Ya no voy a competir solo con los que egresaron de mi universidad, sino de la otra universidad y de la otra universidad y también de los que vienen de afuera. Entonces va a ser más difícil, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a ese reto, ¿no? O sea, si uno está bien centrado, tiene los conocimientos claros, va a salir adelante. Ahora, también hay que darse cuenta pues, que la universidad no nos da todo, ¿no? La universidad viene de universal, ¿no? Que nos da los conocimientos universales, ¿no? Entonces, la especialización, el conocimiento tiene que ser permanente y uno mismo también tiene que poner de su parte, ¿no? Si voy a ser un estudiante de psicología pasivo, ¿no? Que voy a esperar que el profesor me dé todo, me voy a conformar con lo que el profesor me da, entonces voy a estar destinado al fracaso, ¿no? Tengo que buscar prácticas por mi cuenta, cursos, los famosos podcasts, webinars, ¿no? Hay conferencias en línea, ¿no? De otros países, entonces esa formación permanente. Lo que siempre le digo a los chicos, siéntanse profesionales desde el primer día, actúen, capacítense, investiguen, que eso es lo que hace falta. Yo creo que en la universidad y en el colegio no nos han formado para sentir curiosidad por la investigación, habiendo tanta información en internet, por ejemplo, ¿no? Bueno, Alex, ya para ir terminando, ¿algunas palabras que quieres dedicar para los jóvenes de Tacna que nos ven, los jóvenes de la Academia de Ciencias, a los papás y a las mamás sobre la carrera de psicología o cualquier otra? Adelante. Bueno, aconsejar a los padres de familia, no tengan temor porque su hijo escoja determinada profesión, apuesten por su hijo, todas las carreras van a dar dinero, ¿no? Y el dinero no lo es todo. Si una persona es buena en lo que hace, va a tener obviamente un sustento económico posterior, pero sí hay que mentalizarnos que el camino es largo, sea cual sea la carrera, ¿no? Si es una carrera de salud, tienes que acabar, hacer serum, ¿no? Para poder entrar al Estado, ¿no? Tener tus prácticas profesionales, luego tener tu especialización, ¿no? Igual cualquier ingeniería, ¿no? No es que acabo la carrera y ya voy a ser el
ingeniero residente de obra, ¿no? Entonces hay que tener esa perspectiva, ¿no? Que cuando uno escoge el camino académico, que es la universidad, el camino es bastante largo, pero vale la pena, ¿no? No porque sea largo, no se va a trazar uno este tipo de metas o de proyectos, ¿no? Y es importante la orientación vocacional, el proyecto de vida, el seguimiento de los chicos, para que ellos culminen este proceso formativo y bueno, tengan el mayor éxito posible. Y justamente con la academia, Jan está haciendo un buen trabajo, ¿no? Implementando el departamento de psicología para que los estudiantes tengan una adecuada orientación vocacional y también reciban la consejería necesaria. Así es, mi estimado. Yo con este podcast, por ejemplo, también quiero difundir no solamente el trabajo que hace la academia, sino todo lo que puede dar un departamento de psicología, ¿no? Realmente aquí los papitos están conociendo el tema vocacional, no lo conocen, Claro. no saben que existe eso. Generalmente... Estudia. Claro, Estudia. mándate de frente, ¿no? O a veces no, a veces los papás creen lo siguiente, ¿no? Hijo, es una decisión tuya. No quieren que nadie se involucre, digamos, ¿no? Es que eso es como tirar un pájaro al aire nomás, pues, y a ver si vuela, ¿no? Claro. Pero no, hay muchos jóvenes... Hay jóvenes, no te voy a negar, hay jóvenes que tienen mucha claridad vocacional, ya están seguros porque tienen esa habilidad innata, vamos a creer, Claro. de buscárselas y créeme, averiguan, preguntan, excelente, nada que decir de mi parte. Pero hay jóvenes que realmente no sufren de algo que podemos llamar, ¿no? Un problema de difusión de la identidad. Si ya por ser adolescentes todavía les cuesta saber quiénes son, si no sé quién son, no sé quién quiero ser. ¿No? Y es complejo ese tema, ¿no? Uh-huh. Porque eres adolescente, todavía eres inmaduro y Uh-huh. con esa inmadurez fisiológica, psicológica, Uh-huh. cognitiva, ya estás escogiendo algo que va a marcar toda tu vida, ¿no? Claro. Entonces ahí justamente se requiere una orientación vocacional. Y hay estudiantes que son afortunados de que han tenido papás que los orientan, buenos docentes, ¿no? Pero hay adolescentes que no han tenido, tienen esas carencias. Entonces, ¿qué mejor que un psicólogo vocacional, experto en la materia, con toda la vocación, obviamente, te entreviste? Claro. Destina un tiempo para entrevistarte, aplicarte un instrumento, analizar toda esa data y entregarte un informe donde te describe en tu perfil y en tus posibilidades. Y obviamente ese informe, yo siempre les digo, léanlo en familia, analicen, vean las posibilidades. Eso, ¿lo hacemos dónde? En la Academia de Ciencias. Claro que sí, soltamos el cherry, ya lo saben. Muy bien, Alex, ¿qué te parece si para culminar hacemos un ping-pong? ¿Te parece? Uy, ya. Ya, al mismo estilo de Carl Jung cuando hacía sus investigaciones, ¿no? Te suelto palabras y tú me dices lo primero que se te Un ocurre. análisis freudiano. Vamos a hacer. Jungiano, ¿ya? Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? Ya está. ¿Hay comentarios? Sí, un saludo de Franz Alonca. Ya. ¿A quién? ¿Hacia mí o al La invitado? Academia de Ciencias. Allá. En general. Gracias, Franz. Gracias por ese saludito. Academia de Ciencias, ¡pah! Te bendice, un poquito de show. Uy. Vamos, Alex, ¿estás listo? Ya, vamos. Un Ya, mano a mano. de frente, ¿ya? De frente, atentos. 3, 2, 1, va. A ver, vamos a empezar por ahí. Papá, Mecánico. hijos, Muchos. docencia, Excelente. tu vocación, Forense. psicología, Forense. estudios, Doctorado. universidad, UNCE. mujeres, Pocas. Academia Ciencias. Lo máximo. Por eso es mi amigo. No puedo quedar mal. Por eso es mi amigo. Bueno, Alex, de verdad yo dichoso. Gracias por apoyarme con tu visita en este segundo episodio. ¿Eh? Y este podcast tiene para más. El podcast se llama Vocación Tacna y con este podcast queremos difundir este concepto, ¿no? Este concepto. Por ejemplo, de repente, cuando escuchas la palabra vocación, ¿qué viene a ti a la mente, Alex? A ver, me olvidé preguntarte eso, ¿no? Porque hay muchos conceptos, pero a grosso modo, Vocación. para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué es esta palabrita, vocación, no? Vocación es el análisis personal de las habilidades y competencias que requiere una orientación externa, ¿no? Es decir, uno mismo toma la decisión, uno mismo analiza sus competencias, sus posibilidades, pero hay alguien que te ayuda a encontrar ese camino, ¿no? O sea, necesitas una guía, ¿no? Una especie de maestro
una especie de maestro Miyagi que te ayude a encontrar justamente ese camino. Un mentor. Un ¿no? mentor. Por eso el nombre de este podcast es Vocación Tacna. Queremos difundir a toda la población y familias, ¿no? Qué importante es. Yo creo que tú que eres padre, mi estimado, no sé si has tocado el tema con tus hijos, el tema de la vocación ya. ¿Les has hablado de eso? ¿A qué edad se debería hacer de repente? En tu caso como papá. Yo considero que a partir de primero y secundaria, ¿no? Ya podría hablarse un poco más, ¿no? Previamente se puede ir tomando test de habilidades, de competencias, ¿no? Pero a partir de secundaria ya, ¿no? Hablar de cosas más concretas, ¿no? Claro. Determinadas Ya está desarrollada ya la capacidad de pensar y analizar si se puede tocar, ¿no? Y sobre Esos todo temas. que ya has llevado más cursos, ¿no? Ya has llevado más cursos y ya tienes una idea, ¿no? Lo que son ciencias sociales, ciencias biomédicas, ¿no? Ya tienes un panorama más amplio, ¿no? Pero sí tiene que ser un proceso paulatino, progresivo, ¿no? Así es, ya lo saben, en casita, como lo recomienda nuestro psicólogo Alex Valenzuela, conversen de temas vocacionales desde primero de secundaria, vayan formando dialoguitos, vayan adaptándolo a eso, ¿ya? Muy bien, es todo, mi estimado Alex Valenzuela. Nos vemos. Gracias por esta visita y nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Adiós.